A quien escuchan es a Verónica Alcócer en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Parte del país la recuerda como la protagonista de intensas giras de medios, en redes sociales, bailando champeta y en las fiestas patronales en la costa Caribe. Es la primera dama, pero lo cierto es que ella se definiría más como una cincelejana. En Sucre nació en una familia conservadora y terminó casada con uno de los referentes de la izquierda colombiana. Es la madre de 3 hijos. Al primero, Nicolás, lo tuvo cuando era muy joven. A Sofía y Antonella las tuvo con Petro, a quien conoció en sus 20s. En ese momento, ella estudiaba Derecho, pero nunca terminó la carrera. Hoy por hoy, Verónica Alcócer es uno de los más grandes interrogantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sus cercanos se refieren a ella como una artista, una persona alegre, arrolladora, dispuesta a bailar donde sea y comprometida con el proyecto progresista. Pero desde hace algunos meses desapareció por completo del ojo público. La última pista que tuvo el país sobre su paradero vino desde Suecia, con una serie de fotos que surgieron de ella acompañada de reconocidas personalidades suecas. Con ellas, se abrió la puerta a más preguntas sobre lo que pasó con una de las figuras más visibles de este gobierno, que por este momento parece haber perdido peso. Aunque su poder fue notorio en los primeros meses del gobierno del cambio, con nombres que salieron de su lista de contactos a puestos con remuneraciones no menores, hoy crecen las preguntas sobre las movidas internas que llevaron a que, poco a poco, decidiera enfocarse en labores menos visibles ante el ojo público y terminara además como uno de los nombres incluidos en la lista Clinton. En el 6º capítulo de Perfil Sonoro hablaremos de Verónica Alcócer, la primera dama que parece haber dejado un puesto vacío en la Casa de Nariño y que a 6 meses de que Gustavo Petro deje el poder, busca esconderse de los reflectores que todavía la siguen. Bienvenidos. ¿Y por qué se quiso poner en escena? Porque es hora, ya cumplí la labor en mi hogar de sacar a mis hijos adelante, están independientes, están grandes, ya es la hora de ahora sacar a muchos otros hijos adelante. Hay que darle oportunidad a esos hijos, de una buena alimentación, de un buen estudio, de salud, de lo mínimo, de condiciones dignas para vivir. Hace 4 años, a poco tiempo de la primera vuelta, Verónica Alcócer tenía una agenda movida. Recorridos por el país y entrevistas en medios de comunicación marcaron casi que todos los días de su vida en una contienda electoral que dejó a su esposo, Gustavo Petro, como el victorioso en las urnas para ascender a la presidencia. Pues a trabajar por la gente, un proyecto personal de Verónica Alcócer García, que no nace de la campaña, un proyecto individual, tratando de construir nombre, actividad propia, pensamientos propios y actividades independientes, juntas, paralelas, pero independientes. Su proyecto era claro, se enfocaría en labrar un nombre propio ante el país y se montó una puesta en escena, como ella misma lo dijo. Se fue a todos los rincones de Colombia para hacer un trabajo que no fuera de campaña política y que se enfocara en escuchar a cada uno de los colombianos que se cruzara. Para ese tiempo tenía 2 referentes muy presentes. En una cartelera pegada en su closet había puesto a la princesa Diana de Gales y a la Madre Teresa de Calcuta. A ambas las admiraba y para ella mostraban una clara inclinación hacia el servicio. Así lo contó en una entrevista con María Jimena Duzán. Está la princesa Diana, está la Madre Teresa de Calcuta, ahí como referentes, digámoslo. ¿Y por qué te gusta Diana de Gales? Porque se salió de ese papel tan frío, de ese rol tan difícil que le tocó al final. Porque mira, yo pienso que desde lo que yo puedo percibir, era una mujer muy reprimida en muchas cosas y oprimida. En ese caso por la institución que le tocaba vivir, por el marido que tenía, por las circunstancias, pero se sale de allí y empieza a mostrarse ella. ¿Quién era ella? Una niña muy dulce, una niña que le gustaba llegar y ayudar, que la gente en ese momento, ¿qué pedía? Tocarla. ¿Por qué? Porque entonces la vuelven como una figura, ¡ay, una princesa! La gente del común, la princesa, y ella se dejaba tocar, le gustaba agarrar, le gustaba el contacto, igual que bailaba con él, y le tocaba asumir su papel, su rol ¿cierto? Entonces bailaba, conoció a todos los famosos, igual de especial con el de arriba que con el de abajo, ¿cierto? Era ella,
en acción, ella era en su esencia. Y eso fue lo que dejó. A Alcocer, el país la conoció en todas sus facetas. La vieron bailando en las fiestas patronales de Sucre, sentada frente a los micrófonos de medios regionales y nacionales. A veces estaba al lado de Petro, a quien ya había acompañado numerosas veces por una relación atravesada por la política desde el primer momento, cuando se conocieron en una conferencia, y ella se enamoró de su inteligencia, así le llevara 16 años y viniera de una familia conservadora. En otros momentos de la campaña, estaba sola, pero detrás de escenas la acompañaba un robusto equipo que fue clave para ese salto a lo más mediático. Se apoyó en conocidos para que le dieran guía, y Eva Ferrer, una amiga muy cercana, estaba siempre a su lado. Toda la familia sintió el cambio, y así lo narra su hija, Sofía Petro. Creo que sí fue una novedad para todos, porque es verdad que desde pequeñas era el que salía en la televisión mi papá, el que tiene, digamos, las cámaras un poco encima es mi papá, pero creo que es que mi mamá siempre ha tenido una personalidad que da para eso. No sé si especialmente en ese contexto en el que se le daba, pero no sé, tiene una personalidad tan espontánea, una cosa linda, una magia linda que ella tiene, que creo que como que también le pegaba un poco estar en ámbitos más públicos o que más personas la conocieran y escucharan su voz. Entonces también fue un poco natural por ese lado, por cómo es su personalidad. Y creo que todos llegaron a conocerlo un poco en ese momento. Alcocer fue un personaje clave para la campaña Petro presidente, y ella ya sabía cómo se movía el poder. Había acompañado al hoy presidente cuando éste estuvo al frente de la alcaldía de Bogotá, y ella tomó el rol de gestora social. Pero más allá de eso, también tuvo mano en un par de nombramientos. Su tío, Alberto Merlano Alcocer, llegó a ser gerente del acueducto en la Bogotá Humana. El esposo de una de sus sobrinas, Fernando San Clemente, ocupó el puesto de gerente de Transmilenio. Años después, ella misma dio algunos pasos para llegar a la alcaldía de Sincelejo, aunque eso nunca se concretó. En campaña no fue únicamente la esposa del hoy mandatario, también fue su confidente y la llave de acceso a su círculo más cercano. Ese trabajo se amplió cuando el pacto histórico se llevó la victoria a la presidencia con más de 11 millones de votos. Por eso hago tanto énfasis en esto de la presidencia de Gustavo Petro. Porque ese hombre nos tiene en el corazón, ese hombre nos quiere, nos valora. Le duele Sucre, conoce Sucre. Y el día que deje de dolerle, ahí está Verónica Alcocer para recortárselo. Y allí nosotros entramos como primera línea de inversión del gobierno. Estuvo en el proceso de transición de gobierno y fue parte de las mentes detrás de la posesión de Petro. Hizo su trabajo a la perfección. En su discurso como recién posesionado presidente, Petro habló de la labor que emprendería su primera dama de aquí en adelante. Aquí está Verónica Alcocer, quien me ha acompañado, quien me ha dado descendencia, la vida misma, quien el amor ha hecho todo posible. Aquí no estará para acompañarme solamente, sino para acompañar a las mujeres de Colombia en su esfuerzo para salir adelante, para crear, para luchar, para hacer, para superar la violencia dentro y fuera de las familias, para construir la política del amor. Y en los primeros meses del gobierno del cambio, Alcocer cimentó su poder en la Casa de Nariño. Acompañaba al presidente a todo, plazoletazos, balconazos, viajes oficiales, allí estaba siempre ella. Puso a su amiga cercana, Eva Ferrer, como consejera presidencial para la niñez y luego para la reconciliación. A Concha Baracaldo le ofreció el puesto de directora del Instituto de Bienestar Familiar. A Carolina Plata Navas, a quien llamó en algún momento su hermana del alma, se le asignó la tarea de apoyar el manejo logístico de las casas presidenciales. También puso el ojo sobre el Congreso. Al menos en 2 ocasiones pasó por comisiones en las que se discutieron ascensos de generales y la hundida reforma a la salud.
Todo eso se sumó a las críticas que se hicieron y todavía se le hacen ampliamente al Alcocer. Pero además vimos ayer a la primera dama de la nación, presidente, en estos pasillos, y la verdad yo no entiendo esa intromisión en los asuntos legislativos por parte de la señora Verónica Alcocer. Creo yo que ella no tiene ninguna razón para estar tratando de plantear que se apruebe o no, o cómo se apruebe esta reforma. Pero mire, presidente... No es la primera en recibir la indignación de la ciudadanía. Asumió un cargo que no está regulado por la ley, el de primera dama, que hasta el día de hoy depende del gobierno y es, al mismo tiempo, independiente a cualquier tipo de control. Y siempre las críticas, las primeras damas, creo que siempre ha sido muy sobre su aspecto físico, sobre su ropa, sobre, pues, como una base realmente muy machista y misógina, que me parece terrible. Y por otro lado, creo que también es por el propio papel de lo que es ser una primera dama, que no está bien definido. Es un trabajo, pero a la vez no es un trabajo con un salario como tal. Siento que eso da pie a que sea mucho más criticable, ¿no? Es que si viajó o no viajó, si debería o no hacer esto, no está como bien definido como tal el papel y cada una lo toma como quiere, como sabe hacerlo. Y creo que esa falta de definición también lleva muchas críticas, digamos que esta es la base para todas. A mi mamá creo que se la ha criticado más, no sé si eso lo percibo yo solo por ser la hija, pero creo que hay varios comentadores concuerdan, ¿no? Que a ella se le ha fiscalizado mucho más y creo que es por precisamente su personalidad, que es muy fuerte y muy llena de poder en sí, no por su lugar de primera dama, sino por cómo ella es. Y creo que eso es lo que ha llevado a una fiscalización más grande, a unas críticas más fuertes. Después de ese primer año en el poder, en el 2024, las cosas se calentaron en la Casa de Nariño. Una serie de fotos del presidente en Panamá se sumaron a una denuncia que ella misma interpuso ante la Fiscalía por el presunto delito de hostigamiento agravado en su contra. Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un plan en su contra para desprestigiarla, vinculándola con actos de corrupción. Pero su denuncia es aún más grave porque dice que detrás de este complot hay enfrentamientos entre los mismos funcionarios de Palacio que calificó como fuego amigo. De igual manera, el fenómeno de fuego amigo en gobiernos es una estrategia utilizada para desviar la atención de temas de corrupción. En estos casos, son personas dentro del mismo gobierno quienes lanzan historias y rumores para confundir a la opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones. En una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que desde el mismo gobierno que ella había ayudado a elegir, se había puesto en marcha una campaña de desinformación y desprestigio en su contra. Ahí es donde muchos ven el inicio de su desaparición del ojo público. Siguió adelante con sus proyectos, todos alrededor de la reconciliación nacional, pero ni en fotos ni en comitivas aparecía como solía hacerlo. En ese momento se enfocó en procesos formativos para la población privada de la libertad, la optimización de la infraestructura para el adulto mayor, programas de promoción para la educación y transformación social, y la Alianza Hambre Cero para construir bancos de alimentos. Visitó cárceles y puso la mira sobre esos proyectos, que estaban más alejados de todo lo mediático. Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de esta transmisión. Un saludo muy especial a su excelencia, nuestro querido Papa Francisco. Quiero agradecerle por haber escogido a Colombia para la conclusión de la Escuela Joven Laudato Si y para la fundación de la primera escuela de cine, Escola en Latinoamérica. Somos unos convencidos que a través del arte y la cultura sembraremos millones de semillas que contribuyan a la reconciliación mundial y a la paz total. Muchísimas gracias. Esas fueron las únicas pistas que el país tuvo de ella, hasta que su nombre llegó a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
Catalina, el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior Armando Benedetti acaban de ser incluidos en la lista OFAC, o mejor conocida como la lista Clinton. Acaban de ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto quiere decir bloqueo de cualquier tipo de activo que tengan en los Estados Unidos, propiedades, cuentas, también bloqueo de realizar transacciones financieras con ellos. Por ejemplo, ciudadanos estadounidenses o empresas estadounidenses quedan prohibidos de realizar transacciones con cualquiera de ellos cuatro, así como también podrían recibir o sufrir bloqueos por parte de otros bancos a nivel internacional por cuenta de esta determinación. Y menos de un mes después, un portal sueco reveló que la primera dama vivía en Suecia, a un océano de distancia. Veronica Alcocer, I am Mikael Sorin from the Swedish newspaper Expressen, and I would like to make an interview with you. No, thank you. No? Why? Thank you. I don't speak English. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. About your stay here in Stockholm. Allí empezaron una serie de revelaciones que abrieron una ventana hacia lo más personal de la familia Petro Alcocer. En diversos discursos, el presidente habló de su distanciamiento con quien había sido su compañera por más de 20 años. Las versiones comenzaron a fluir sobre su vida en Estocolmo. Petro aseguró que estaban separados hace años. Verónica Alcocer no deriva ingresos públicos, dijo en ese momento. Vive, por ahora, en 40 metros cuadrados arrendados y estaba allí en un curso de inglés intensivo. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco. Y nos seguiremos matando y no seremos una gran nación. Y yo quiero que aquí haya una gran nación, una gran Colombia, que no la amenace nadie. La respuesta de la primera dama frente a todos los cuestionamientos vino a través de una publicación en redes sociales. En una imagen escribió: duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intenta quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aún conociendo los hechos, persisten los señalamientos. Fue la primera versión que dio Alcocer sobre la controversia que la involucró directamente con un contrato de más de 10 años entre el Estado colombiano y la empresa sueca Saab. Fue incluso la primera vez en mucho tiempo que respondía directamente a las críticas. Y cada cosa que se han inventado de ella a lo largo de este gobierno, cada crítica bastante infundada en general, creo que no valía la pena salir a responder cada vez. Creo que por su lugar de primera dama también lo tomó desde un lugar con mucha dignidad, digamos, y creo que eso la llevó a no entrar en estas dinámicas un poco, no indignas, pero sí, como que quedan un poco pequeñas para lo que realmente ella es. Lo que viene para ella en los últimos 6 meses del gobierno Petro es un interrogante. El mandatario ya ha delineado que él seguirá muy metido en la política, pero Alcocer no maneja desde hace meses los hilos en la Casa de Nariño. Dicen que Alcocer nunca estuvo enfocada en el poder y hablan de ella como una madre entregada a sus hijos. Lo cierto es que sigue siendo, al menos en el papel, la primera dama de Colombia. Su nombre todavía resuena en Sucre, de donde es originaria, y su apellido sigue conectado con la política nacional. Pero parece poco probable que en el tiempo que le resta a esta administración busque volver a los reflectores. Y la primera dama que el país conoció bailando champeta en una vía, hoy quiere mantener un perfil bajo. Perfil Sonoro es un podcast del Espectador que repasa los matices de los personajes que están en el centro de la noticia en Colombia y el mundo. Cada episodio construye una identidad hecha de voz, contexto y memoria. Quiénes son, de dónde vienen, qué los rodea y por qué hoy concentran el poder, la controversia o la atención pública. El capítulo de hoy fue guionizado y presentado por María José Barrios Figueroa. La captura de audio fue realizada por quien les habla, Jessica Angulo.
La edición y el montaje fueron responsabilidad de la unidad audiovisual de El Espectador. La línea gráfica que ven en redes sociales es autoría de Carlos Díaz. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Perfil Sonoro.